iniciar con la historia de la antropología en México, debemos de ubicar dentro de su contexto histórico, geográfico, político y social la manera en la cual emerge no solamente por una condición en términos de un espíritu nacional, sino también de los antecedentes y de los pensadores que fueron precursores relacionados con esta disciplina y que a partir de ahí, de sus experiencias, de sus trayectorias, fueron vinculándose con nuestro país, forjando de distinta manera, con distintas tradiciones, esto que a la larga se convertiría en la identidad de la antropología en México. Desde ahí tomaremos algunas de las consideraciones para establecer un pequeño paisaje contextual sobre los orígenes de la antropología, específicamente desde su lógica científica, para ir observando las transformaciones en términos de los paradigmas y sus cambios e implicaciones en términos de sus ideas, de sus metodologías y sobre todo de sus formas de conceptualización de la sociedad. Europa, a mediados del siglo XIX, estaba en una constante euforia. Los avances logrados a partir del método científico, concretados en la tecnología, la expansión de los procesos de industrialización y el cambio de la mentalidad rural colectiva a la individualidad urbana, establecieron grandes posibilidades para las ciencias sociales y humanidades de esa época. Los eruditos que estaban posicionándose frente a las transformaciones de la sociedad vislumbraban un cambio en el individuo, un cambio que no solamente estaba representado a partir de la transformación de actividades económicas, de la ocupación de los nuevos contextos urbanos, específicamente dentro de las ciudades, sino que también estaban asistiendo hacia la explicación del cambio de las sociedades de manera gradual. No podemos dejar de señalar que hacia mediados del siglo XIX la corriente del pensamiento evolucionista era una de las principales ideas para la explicación de la transformación de las sociedades. En esa Inglaterra de la revolución industrial florescente, del inicio de la construcción de grandes líneas ferroviarias, el crecimiento del urbano, el establecimiento de aglomerados poblacionales, fue justo el contexto en el cual pensadores como Spencer comienza a generar no solamente un conjunto de reflexiones vinculadas hacia la explicación de los individuos en esta sociedad, sino también comienza a establecer las bases científicas, específicamente dentro de la sociología, para construir un método que buscase la lógica científica, la configuración de leyes y sobre todo la posibilidad explicativa de lo que sucedía en esas sociedades. El pensamiento de Spencer es indispensable para la comprensión de este escenario de mediados del siglo XIX. Para distintos teóricos y pensadores, sus implicaciones dentro de la revolución científica tuvieron un efecto inmediato en dos grandes pensadores de la realidad. Por un lado, Charles Darwin y por otro lado, Karl Marx. Es interesante que el pensamiento vinculado con Spencer va generando implicaciones en términos de una escuela del pensamiento. Esto que podemos asociar con los parentescos intelectuales tendrá que ver con las redes que van generando los distintos paradigmas al interior de diferentes pensadores y construcciones teóricas, conceptuales y especialmente metodológicas. En ese sentido, El origen de las especies, publicado por Charles Darwin, establece un parteaguas dentro del pensamiento de la vieja Europa, específicamente dentro del pensamiento inglés,
sobre todo posicionando la teoría de la evolución como una forma de explicación de las transformaciones. Sin embargo, la manera en la cual desde las ciencias sociales se registra esta teoría tiene como una de las principales consecuencias el pensamiento evolucionista, el cual tendría para el caso anglosajón, específicamente en Estados Unidos e Inglaterra, los dos exponentes geográficos y políticos que más desarrollaron durante el siglo XIX esta forma de pensamiento. En medio de esta Europa frenética de movimiento, de pensamiento, de tecnología y de ciencia, emerge un personaje llamado Edward Burnett Taylor. Siendo 2 años apenas más joven que Spencer, era un pensador autodidacta que tenía entre sus inquietudes principales el estudio de la historia de las humanidades a partir de un conjunto de lecturas profundas sobre el posible origen de las sociedades. Sin embargo, dentro de sus múltiples pesquisas, Taylor se fue dando cuenta de la necesidad de repensar algunas bases vinculadas hacia el pensamiento de la historia. Y una de las principales emergió a partir de un viaje que hizo a México y que a partir de ahí escribió su libro sobre el Valle de la Náhuac. Y específicamente este viaje ilustró a Taylor una de las principales necesidades que estaba presentando la antropología en aquellos tiempos. Taylor es uno de estos personajes que ha dejado huella al interior no solamente de las ciencias sociales, sino en particular dentro de la antropología. Taylor se convertiría a la postre en uno de los padres de la antropología británica. De hecho, hacia finales del siglo XIX, la antropología en sí mismo se consideraba como la ciencia de Taylor. Y es interesante cómo también en este personaje podemos observar el cambio de paradigma existente de mediados del siglo XIX hacia inicios del siglo XX. A partir de sus intereses históricos sobre las pesquisas en relación al origen de las sociedades, Taylor comienza a reflexionar de una manera crítica las posibilidades que tiene el análisis de los documentos escritos. ¿Cuáles son sus posibilidades en términos de datos objetivos y al mismo tiempo sus limitaciones en términos de que forman parte de una versión particular sobre la historia? Para 1861 aparece su estudio sobre el Valle de la Náhuac, donde, según Palermo, nos señala que este pertenece todavía a la vieja tradición de narraciones de viajes por extrañas tierras, tratando, obviamente, de darle privilegio a la historia como una forma de explicación hacia el presente. Es importante que no olvidemos esta fecha, 1861, puesto que a partir de ahí sucede un cambio en cuanto al acercamiento del fenómeno empírico de Taylor en este viaje bastante apresurado que tiene por México, pero que le daría elementos suficientes para reflexionar sobre la capacidad que tiene la antropología y comenzar a tomar una posible distancia desde una posibilidad empírica. De ahí que 10 años después, en 1871, se publica una obra fundamental para la antropología de aquellos tiempos, aquella conocida como Primitive Culture, relacionada con la explicación científica del cambio cultural. A partir de la investigación sobre la mitología, la filosofía y la religión, Taylor establece posibilidades comprensivas dentro del cambio cultural. Y a partir de la asociación con el pensamiento del evolucionismo, genera una explicación científica sobre distintos estadios de desarrollo de los individuos
en manera colectiva. Es de todo sabido que el acelerado crecimiento de la población en Europa y Norteamérica, junto con la integración de un frenético nacionalismo identitario soportado por la idea de raza y el crecimiento acelerado de la industrialización, generaron el contexto necesario para que el evolucionismo floreciera. Autores como Taylor, Morgan y Spencer simplemente encontraron en la historia de la humanidad los patrones y cambios que sus teorías les demandaron descubrir. Fue perfectamente conveniente con su tiempo, por lo menos en un sentido político, ya que con el discurso de superioridad cultural de Europa y las naciones modernas, se forjaba la justificación para los procesos de colonialismo, dominio y expansión comercial del mundo anglosajón en el resto del mundo. Desde ahí vamos observando que los cambios tecnológicos y los cambios ideológicos son elementos fundamentales para hablarnos de la antropología como un producto cultural, que refleja obviamente las necesidades del espíritu del tiempo y que se convierte también en un vehículo de interpretación de los distintos modos de vida en términos culturales. Para Taylor, uno de los puntos fundamentales en la construcción de una base científica de la antropología tendría que ver entonces con la construcción de un objeto de investigación. No quería sonar como la historia, no quería sonar como la sociología, tampoco quería sonar como el psicoanálisis o la filosofía. Entonces Taylor ubicaría al concepto de cultura, al análisis de las formas organizativas, de los modos de pensamiento, de los procesos de significación, de las creencias, de la magia, de los mitos, de la representación, en fin, de las bases materiales, todos aquellos elementos que resultan ser una explicación de las culturas. Desde ahí, la cultura aparece como el objeto que le da identidad a esta nuestra disciplina. Y la cultura entendida desde una visión muy amplia es todo lo que los seres humanos construyen, edifican, piensan desde sus bases materiales hasta sus formas intangibles como son las creencias, el pensamiento, los símbolos y los significados. A partir de ahí, hacia finales del siglo XIX, la idea de construir la ciencia de la cultura se convirtió en uno de los principales paradigmas para la antropología británica.